Cuando se trata de nuestra salud, siempre queremos encontrar al médico más capacitado y con más experiencia, ya que debemos dar un salto de fe y confiar en que estamos en buenas manos. Pero ¿qué pasa cuando creíste haber encontrado al profesional indicado y resulta que eres parte de una prueba experimental para un nuevo tratamiento? Hoy les traigo una historia que parece sacada de una película, pero tristemente es una cruda realidad. Les contaré sobre el doctor Paolo Macchiarini, un cirujano cuya carrera comenzó como un sueño esperanzador y terminó en una pesadilla para muchos. Este es el relato del ascenso y caída del hombre que pasó de ser un héroe de la medicina regenerativa a un vil estafador. Paolo era una figura que muchos consideraban un científico estrella. Su historia de fama y controversia comenzaron en 2008 con un procedimiento revolucionario. Este año implantó una tráquea a Claudia Castillo, una joven madre de Barcelona. Utilizando una tráquea de un donante fallecido, eliminó químicamente las células originales y luego sembró un armazón con células madres de la médula ósea del paciente. Esta técnica innovadora prometía crear órganos que el cuerpo no rechazaría, porque estaban hechos con las propias células del receptor. Las noticias de todo el mundo elogiaron este avance como un hito de la medicina moderna. El procedimiento parecía haber sido un éxito rotundo. Claudia Castillo pronto regresó a casa con sus hijos, aparentemente recuperada. Macchiarini y sus colegas anunciaron que el órgano artificial estaba en camino de lucir y funcionar como uno natural. Dado que estaba construido a partir de las propias células de Castillo, no necesitaba ningún tipo de medicamento inmunosupresor. Este éxito inicial fue visto como un milagro de la medicina moderna, y muchos comenzaron a considerar al doctor como un pionero, un verdadero hacedor de milagros. Sin embargo, esta historia de éxito estaba llena de sombras. Las graves complicaciones que sufrió Castillo fueron mantenidas en silencio durante mucho tiempo. Mientras tanto, la carrera de Macchiarini se disparó. En 2011, trabajaba en Suecia, en una de las universidades más prestigiosas del mundo, el Instituto Karolinska, cuyos profesores seleccionaban anualmente al Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Allí, Macchiarini reinventó su técnica. En vez de extraer las células de las tráqueas de los donantes, comenzó a fabricar tráqueas de plástico por encargo. La primera persona en recibir una de estas tráqueas fue Anne-Marie Begin, un estudiante de doctorado de geología. Su aparente recuperación puso a Paolo en la portada del New York Times. Macchiarini estaba cumpliendo el sueño de la medicina regenerativa. Así lo expresó Meredith Vieira de NBC en su documental apropiadamente llamado Un salto de fe. Imagínense un mundo en el que cualquier órgano o parte del cuerpo lesionado o enfermo simplemente sea reemplazado por uno nuevo artificial, literalmente hecho por el hombre en el laboratorio solo para ti. Este maravilloso mundo parecía estar a nuestro alcance gracias a Macchiarini. Sin embargo, el sueño pronto se convirtió en una pesadilla. Macchiarini implantó sus tráqueas regeneradoras en 17 o más pacientes en todo el mundo. La mayoría, incluso Begin, ya están muertos. Los pocos pacientes que aún están vivos, incluida Castillo, han sobrevivido a pesar de las tráqueas artificiales que recibieron. En enero del 2016, Macchiarini recibió una extraordinaria dosis de mala prensa. Primero, un artículo de Vanity Fair reveló su relación amorosa con Benita Alexander, una productora galardonada de NBC News, quien descubrió que el cirujano le había mentido sobre casi todo. Sus planes extravagantes de boda, que incluían invitados como los Obama, los Clinton, Vladimir Putin y otros líderes mundiales, eran puras fantasías. Incluso había dicho que el Papa Francisco oficiaría la ceremonia en su palacio papal, lo cual también era falso. Para empeorar las cosas, Paolo continuaba casado con su esposa de hace 30 años. El engaño era tan descabellado que Vanity Fair pidió la opinión de un profesor de Harvard, Ronald Shourin, un experto en psicópatas, quien dio este diagnóstico a distancia.
Macchiarini es la forma extrema de un estafador. Es claramente brillante y tiene logros, pero no se puede contener. Hay un vacío en su personalidad que parece querer llenar, engañando a más y más personas. Este escándalo de su vida personal levantó sospechas sobre su trabajo profesional. Si Paolo era un mentiroso patológico en su vida amorosa, ¿qué pasaba con las investigaciones médicas? La respuesta llegó solo un par de semanas después, cuando la televisión sueca comenzó a transmitir una exposición de 3 partes sobre él y su obra, llamada Los Experimentos. El documental argumentaba convincentemente que las tráqueas artificiales de Macchiarini no eran las maravillas que salvaban vidas que a todos nos habían hecho creer. Al contrario, parecían hacer más daño que bien, algo que el cirujano había ocultado o minimizado durante años en sus artículos científicos, comunicados de prensa y entrevistas. Ante este desastre de relaciones públicas, el Instituto Karolinska prometió inmediatamente investigar las acusaciones, pero a los pocos días anunciaron convenientemente que el contrato de Paolo no se renovaría. La caída del cirujano fue rápida, pero persistieron preguntas sobre por qué se le permitió continuar con sus experimentos durante tanto tiempo. La fama de Macchiarini le había otorgado patrocinadores bien posicionados, entre ellos Harriet Walbert, que era la vicerrectora del instituto en 2010 cuando se le contrató al cirujano. Ella impulsó su nombramiento a pesar de que él tenía algunas referencias muy negativas y afirmaciones dudosas en su currículum. Del mismo modo, no llevaron a cabo una evaluación de riesgos adecuadas del procedimiento, ni su equipo buscó permisos gubernamentales para tráqueas de plástico, células madre y los químicos que utilizaron. Aunque Macchiarini estaba en el ojo del público, pudo eludir las reglas y las regulaciones habituales, o más bien, su estatus de celebridad le ayudó a hacerlo. Los dirigentes de Karolinska esperaban grandes cosas de su superestrella, cosas que aportarían prestigio y financiación al instituto. También citaron una laguna jurídica conocida como uso compasivo. Alegaban que él no estaba haciendo investigación científica con estos experimentos, sino que solo estaba cuidando de sus pacientes, quienes se enfrentaban a una muerte segura, sin opciones de tratamiento disponibles y sin tiempo que perder. En circunstancias tan extremas, se pueden probar nuevos tratamientos como último recurso. Pero resultó que no todos los pacientes de Macchiarini estaban al borde de la muerte. La muerte de Beijing, 2 años y medio después de la operación, provocada por el fallo de su tráquea artificial, fue realmente un calvario agotador. Según Pierre Delair, profesor de cirugía respiratoria en Bélgica, los experimentos de Paolo estaban destinados a terminar mal. Citando sus palabras del documental, si tuviera la opción de una tráquea sintética o un pelotón de fusilamiento, elegiría la última opción, porque sería una forma de ejecución menos dolorosa. Delair fue uno de los primeros y más duros críticos de las vías respiratorias diseñadas por Macchiarini. Los informes sobre su éxito siempre le parecieron aire caliente. No pudo ver ninguna evidencia real de que la tráquea sintética se estuviera convirtiendo en vías respiratorias vivas y funcionales, en cuyo caso estaban destinadas a fallar. La única pregunta era cuánto tiempo llevaría, semanas, meses o algunos años. A pesar de que se presentó una denuncia formal, el apoyo del cirujano se mantuvo fuerte incluso cuando sus pacientes comenzaron a morir. En parte, esto se debe a que el campo de la reparación de la tráquea es un área de nicho. Pocas personas sabían lo suficiente sobre ello. Ante las acusaciones, el rector del Instituto de Karolinska, Anders Hamsten, no quedó vinculado a estas opiniones. Absolvió oficialmente a Paolo de mala conducta científica, admitiendo que simplemente en ocasiones había actuado sin el debido cuidado. Más de una década después de su primer trasplante de tráquea sintética, el cirujano de 64 años ha sido condenado a 2,5 años de prisión por el tribunal sueco. Paolo Macchiarini no fue un héroe, sino un estafador cuyo ascenso y caída expusieron las fallas del sistema médico y científico. Su historia, llena de engaños y tragedias, nos advierte sobre los peligros de idolatrar a los falsos mesías de la medicina.